Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones al grupo E del Mundial de Qatar 2022, el cual está conformado por España, Costa Rica, Alemania y Japón. Por cierto, ya están subidos los videos de los grupos anteriores, por lo que si no has visto, te invito a verlos por ahí, te los voy a dejar arribita para que vayan poniéndose al día de los demás clasificados según mi predicción. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Suscríbete, hermano, es completamente gratis para seguir creciendo en esta hermosa familia. Ahora sí, empecemos. Arrancamos con España. La selección española ha participado en 15 mundiales en toda su historia. Su mejor actuación fue en el Mundial del 2010, dado que llegaron a la final por primera vez y se proclamaron campeones del mundo. En esta ocasión, clasificó como primera de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, tras haber realizado una eliminatoria muy buena, sin tantas complicaciones, ya que clasificaron a esta nueva edición y solamente perdieron en una sola ocasión. El objetivo a lograr es avanzar en la fase de grupos y llegar a una nueva instancia final. Si bien es cierto, no será fácil, pero considero que la selección española ha hecho un gran trabajo en la Nations League, donde logró clasificar al Final Four consiguiendo buenos resultados. Además de que cuentan con grandes jugadores jóvenes, más los jugadores experimentados que saben jugar esta clase de partidos en mundiales. Así que pueden dar pelea a cualquier selección. En sus últimos 5 partidos por Nations League, a la selección de Luis Enrique le ha ido muy bien. Tienen 3 victorias, un empate y una sola derrota, por lo que hay mucha expectativa con Españita, en mi opinión, y se espera una buena participación en Qatar. España debutará en el Mundial ante Costa Rica en condición de local el día 23 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Alemania, asimismo de local, el 27 de noviembre a las 2 de la tarde en un partidazo. Sin duda será uno de los partidazos en esta fase. Y por último cierra la fase de grupos en condición de visitante ante Japón el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture interesante para la selección española, en donde creería que tienen muchas chances de avanzar a la siguiente ronda. Por ahí Alemania, el partido más parejo, que será un duelazo de poder a poder. Como lo dije en el video anterior, todos los horarios que estoy indicando son a la hora de Ecuador. Seguimos con Costa Rica. La selección costarricense ha participado en 5 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el Mundial del 2014, dado que lograron avanzar a cuartos de final por primera vez en toda su historia. Todos recordamos a la gran Costa Rica en ese Mundial de Brasil, que dio la sorpresa en el grupo de la muerte. Y ojo que en este grupo también le tocó rivales sumamente jodidos. ¿Será que vuelven a dar la sorpresa? ¿Quién quita y sea así? En esta ocasión clasificó en el repechaje tras eliminar a Nueva Zelanda por la mínima diferencia. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos, aunque la tienen muy difícil. En los mundiales saben haber sorpresas. Ojalá y Costa Rica dé el batacazo en este grupo de la muerte. Ya lo hicieron una vez, ¿por qué no en esta ocasión? En este canal apoyamos a todos los equipos latinoamericanos que disputarán el mundial, y mi apoyo hacia los ticos estará presente en la Copa del Mundo. En sus últimos 5 partidos a la selección costarricense le ha ido bien. Tienen 3 victorias, incluido el repechaje que les dio la clasificación, un empate y una sola derrota, por lo que esperemos que les vaya re bien en esta edición del mundial. No la tienen fácil, pero deben prepararse de la mejor manera. Costa Rica debutará en el Mundial ante España en condición de visitante el día 23 de noviembre a las 11 de la mañana, partido jodidísimo de entrada. Después enfrentará a Japón, asimismo de visita, el 27 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante Alemania el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture apretado para los ticos, pero cualquier cosa puede pasar. Continuamos con Alemania. La selección alemana ha participado en 19 mundiales en toda su historia, en donde suelen tener muy buenas actuaciones. Sin embargo, en los mundiales de 1954, 1974, 1990 y 2014 lograron llegar a las finales y se proclamaron campeones del mundo. Han disputado 4 finales más, pero quedaron subcampeones. En esta ocasión clasificó como primera de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, tras haber realizado una eliminatoria súper buena, paso perfecto y sin dificultades para los alemanes, en donde ganaron en 9 ocasiones y perdieron una sola vez. El objetivo a lograr es hacer un buen mundial y llegar a una nueva instancia final. Creo que la selección alemana también es una seria candidata a ganar el mundial, ya que cuentan con grandes jugadores en todas sus líneas y que puede poner en aprietos a cualquier otra selección. Si bien es cierto, actualmente tienen sus complicaciones a la hora de los partidos, les cuesta ganar, pasan por la misma situación de Francia. En sus últimos 5 partidos por Nations League, a la selección alemana no les ha ido para nada bien.
fatal, mejor dicho, teniendo en cuenta que tienen una gran base de jugadores. Tienen una sola victoria, 3 empates y una derrota, por lo que hay ciertas dudas. Aún así, siguen siendo mis favoritos a ganar el mundial, uno de los favoritos mejor dicho, y deben trabajar más para ver en un gran nivel a la selección de Hansi Flick. Alemania debutará en el mundial ante Japón en condición de local el 23 de noviembre a las 8 de la mañana. Después se enfrentará a España en el partidazo de esta fase de grupos de visitante el 27 de noviembre a las 2 de la tarde. Y por último cierra la fase de grupos asimismo de visitante ante Costa Rica el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture algo aceptable para los alemanes, pero que no deben confiarse porque quien quita y le den pelea a las demás selecciones, en especial ante España, que es con quien disputará el primer puesto posiblemente. Y por último tenemos a Japón. La selección japonesa ha participado en 6 mundiales en toda su historia, en donde tuvieron buenas actuaciones en los mundiales del 2002, 2010 y 2018, dado que avanzaron hasta octavos de final. En esta ocasión clasificó como segunda de su grupo en las eliminatorias de Asia. El objetivo a lograr es intentar avanzar en la fase de grupos, aunque tampoco la tendrán sencillo, porque es un grupo sumamente complejo donde claramente no son los favoritos, pero que cuentan con una selección interesante en mi opinión, y Japón es un equipo que suele darle pelea a los demás equipos. En sus últimos 5 partidos a la selección japonesa le ha ido muy bien, tienen 3 victorias y 2 empates, por lo que hay que tener en consideración a los japoneses también. Mucho ojo que este grupo estará muy disputado de inicio a fin, y obviamente Japón querrá meterse en la siguiente fase. Japón debutará en el mundial ante Alemania en condición de visitante el día 23 de noviembre a las 8 de la mañana. Después se enfrentará a Costa Rica, un partido clave como local, el 27 de noviembre a las 5 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos asimismo como local ante España el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Un fixture apretado para la selección japonesa, pero ese partido ante Costa Rica puede ser clave para una posible clasificación. Y bueno, después de haber hecho un análisis a todos los integrantes del grupo E, es de mis grupos favoritos, considerado también como el grupo de la muerte, y no es para menos, un grupazo y enormes partidos que tendremos en el mundial, ya que España es una selección muy jodida, es campeona y tienen mucha experiencia en mundiales. A pesar de que algunos de sus jugadores son jóvenes, hay otros que han jugado mundiales y la verdad la veo muy bien y que sí o sí va a pelearla hasta el final. Tendremos a otra campeona en varias ocasiones como lo es Alemania, selección complicada junto a España, las favoritas a pasar de ronda, pero por el nivel actual de los alemanes, cuidado y sucede otra eliminación en fase de grupos. También está Costa Rica, que ya dio el batacazo en 2014, asimismo en un grupo donde no era favorita y fue la gran sorpresa de ese mundial. Y Japón, que siempre es un dolor de cabeza para sus contrincantes. Sin embargo, vamos a dar mis clasificados de este grupo y son nada más y nada menos que España y Alemania. Así como lo escuchan, señoras y señores, con el dolor de mi alma considero que España en la actualidad futbolísticamente está mejor que Alemania, pero ambas se van a pelear ese primer puesto ya que tienen un gran equipo. Por otro lado, lastimosamente creo que no le va a alcanzar a los ticos para avanzar de ronda a octavos de final, mejor dicho. Ojalá y me equivoque y nuevamente den la sorpresa en este grupo de la muerte, aunque no será fácil porque claro está que España y Alemania son superiores. Así que mis clasificados a los octavos de final son España en primer lugar y Alemania en segundo lugar. Y bueno cracks, esto ha sido todo por hoy. Para el siguiente video de esta sección continuaremos con el grupo F para ir completando mis clasificados e ir viendo cómo se van dando las llaves. Y esas fueron mis predicciones para el grupo E del Mundial de Qatar 2022. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este grupo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cuáles serán tus 2 clasificados? Déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video, puedes dejar tu buen like, suscribirte para seguir haciendo más análisis y predicciones a los siguientes grupos, que ya faltan pocos nomás. Comparte el video con tu familia, amigos, etcétera. Y como ya lo dije, suscríbete al canal, es completamente gratis para ir creciendo más en esta hermosa comunidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar, nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!